Doctor Del Carpio, qué gusto de escucharlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Elmer. Buenas tardes a todos los oyentes. Es un gusto de nuevo estar aquí y poderlos ayudar con el conocimiento que se les puede brindar. Gracias, doctor. Al revés, nosotros somos los agradecidos que usted en un sábado al mediodía, ¿verdad? Cuando Betty lo llamó, quiere hacer esto, uy, va a haber sábado, tengo que hacer con mi esposa, mis hijos. Pero usted, doctor, de verdad, muchísimas gracias que ha escogido estar con nosotros para compartir sus conocimientos con los oyentes de RPP Noticias. Eso lo valoran muchísimo los oyentes. Gracias por eso, doctor. A ver, empecemos. Acabamos de dar una estadística terrible, doctor. Es que 75% de personas con depresión en países pobres o de medianos ingresos como el Perú no tienen acceso a un tratamiento de depresión. En el Perú, como lo dije, estamos un poquito mejor. Tenemos esta línea, el 113, opción 5, que es un buen sistema de triaje, se llama, para escuchar por lo menos las voces de los que están con problemas. Tenemos los centros de salud comunitaria mental, que son más de 200. Ojalá tengamos 500 o 1000 de esos en algún momento. Pero supongamos que ya llegó al tratamiento, doctor. Entonces, la primera pregunta es, doctor, ¿cómo se trata la depresión? Bueno, el tratamiento de la depresión está determinado por la gravedad que tiene, ¿no? Según lo que vendría a ser la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, en los episodios leves puede ser o psicofármacos, o sea, medicamentos, o la parte psicoterapeuta. Pero ya cuando hablamos de una depresión moderada o severa, tiene que darse medicamentos, ¿no? Esa es la línea de tratamiento que se tiene. Muy bien. Muy brevemente, por favor, díganos cómo es que ustedes clasifican una depresión leve, de moderada o severa. Ya, hay escalas que nosotros utilizamos, ¿no? Pero más que todo es por la intensidad de los síntomas. Por ejemplo, ya cuando hablamos de una severa, puede ser un caso de una depresión severa, hasta el paciente puede tener síntomas psicóticos. Puede tener enlentecimiento psicomotor. ¿Qué significa eso? De que el paciente realizar el mínimo movimiento no le es factible. Hasta ese extremo. Tanto así que uno de los diagnósticos diferenciales de la demencia es la pseudodemencia depresiva. Wow, tan intensa esa que ya no quiere ni moverse de la cama. Y permítame, doctor, entre paréntesis, decirle a nuestros oyentes, señor, señora, este es un tema muy sensible de la depresión. Si usted piensa que tiene depresión, si usted se va a identificar con alguna de las cosas que nos va a decir el doctor, recuerde que la opción 113, el número 113, opción número 5, le permite a usted, nuestro oyente, hablar con un profesional de salud mental. Cerramos paréntesis. Entonces, doctor, de acuerdo al tipo, que usted tiene sus escalas, tiene sus instrumentos para medir si es leve, moderada o severa, entonces dan los tratamientos que pueden ser básicamente simplemente psicoterapia con una farmacoterapia leve o farmacoterapia más intensa o incluso hospitalización. La pregunta que se hace mucha gente, doctor, es, ¿la depresión se cura o solamente se alivia? Ya, ahí vamos a hablar de lo que vendría a ser un primer episodio depresivo o lo que vendríamos a hablar un trastorno depresivo recurrente. Cuando nosotros hablamos de un primer episodio, va a haber una mejoría de los síntomas y puede haber una curación de ellos. Pero hasta el 2014, la bibliografía te decía, para que tú hables de respuesta al tratamiento, tiene que haber una remisión del 100% de los síntomas. La medicina basada en la evidencia en el momento actual te dice que solamente el 30% de todos los pacientes tratados tienen una remisión al 100% de los síntomas. El otro bloque, lo que tienen son los síntomas residuales que le quedan. Y dentro de esos síntomas residuales son síntomas que generalmente anteriormente no se abordaba. Por ejemplo, problemas de sueño, problemas de la función cognitiva. ¿A qué me refiero con función cognitiva? Atención, memoria, velocidad de procesamiento, función ejecutiva y problemas de dolores somáticos. Son los 3 síntomas principalmente que se está viendo que son los principales como los síntomas residuales. Entonces, en 30% de los pacientes tratados, los síntomas desaparecen completamente y en el 70% restante pueden permanecer, pueden estar todavía presentes por un tiempo determinado. Y en ese 30% en los cuales desaparece, ¿pueden volver a regresar? Ya. Cuando el paciente
por ejemplo, continúa con el medicamento, ¿no? Y el medicamento no estamos hablando de que mejoran los síntomas y se retira, sino tiene que tener un tiempo que se habla mínimamente de los 6 a 9 meses, siendo muy poco conservadores, por así llamarlo, ¿no? Se retira la medicación, existe la posibilidad que nunca más vuelva a presentar un episodio depresivo. No habría problema. Pero, ¿qué pasa si se suspende la medicación 2 años después y el paciente vuelve a presentarme, al suspender la medicación, vuelve a presentarme otro episodio depresivo? Ahí estaríamos hablando que es un trastorno depresivo recurrente. La misma causa que le creó el primer episodio se está repitiendo. Entonces ya cambia el enfoque. Perfecto. Si usted recién prende su radio o activa su audio player, estamos conversando sobre salud mental, porque hoy día se conmemora, se recuerda el Día Internacional de la Depresión. El doctor Víctor del Carpio Reimer, él es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, nos está acompañando y ya nos dijo en el primer bloque que la depresión es una condición que se puede tratar y que se divide en leve, moderada, severa y que puede necesitar, de acuerdo a su nivel, pues tratamiento solamente de psicoterapia o tratamiento farmacológico y en casos severos tratamiento farmacológico más intenso. Y nos estaba diciendo que la depresión en el 30% de los casos desaparecen todos los síntomas. En el 70% en el tratamiento pueden permanecer algunos síntomas. Y en esos pacientes del 30% que desaparece todo, de repente, si no se sabe manejar el tratamiento con medicinas, pueden regresar los síntomas. Doctor, ya centrándonos ya en la parte de recuperación. Ustedes han tratado, el paciente lo han tratado. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento en promedio, doctor? Más o menos. El tratamiento varía, depende de las guías, pero siendo muy pocos conservadores se habla de 9 meses, siendo muy conservadores hasta 24 meses. Y siempre la retirada de la medicación se va a realizar en una forma progresiva y lenta. Nunca se puede suspender un medicamento en forma brusca, como si vemos en otras especialidades, ¿no? Muy bien, alrededor de 9-10 meses entonces, digamos para redondear, digamos un año, muy bien. Doctor, pasa ese año y viene la recuperación. ¿Cuáles son las indicaciones que ustedes les dan al paciente? A ver, señor, señora, hemos terminado su tratamiento, mire usted, ha mejorado muchísimo, etcétera, hacen el balance. Ahora empieza la recuperación. ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son las cosas que se le aconsejan hacer al paciente? Actualmente lo que el paciente tendría que hacer es lo que se denomina una rehabilitación cognoscitiva. ¿Por qué? Porque justamente ya no hablando de síntomas residuales, o sea, ya no hablando de que existe, digamos que se ha recuperado al 100%, sí hay un deterioro cognitivo, porque de todas maneras hay muerte neuronal. Entonces, en esa rehabilitación cognitiva... Perdón, doctor, ¿muerte neuronal por la depresión? Sí, definitivamente. Wow. O sea, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando una persona comienza a tener depresión, se ha visto en los estudios, por ejemplo, que personas que tienen leves episodios depresivos a lo largo de su vida le hacen una resonancia magnética nuclear y hay una hipotrofia ¿de qué? De los hipocampos. Y los hipocampos son los que te mandan, o los que más importantes en lo que viene a ser la función de la memoria. Wow. Hipotrofia, hipo significa disminución, trofia, crecimiento, o sea, disminuye el tamaño de estos hipocampos que tienen que ver con la memoria. Muy bien. Entonces les dice eso, señor, usted puede haber tenido esto, ¿y qué otras indicaciones le dan? Entonces, tienen que mejorar la función cognoscitiva. ¿Cómo? ¿Y cómo la mejoran? Realizando actividades que justamente estimulen ellos. Depende, por ejemplo, si es un adulto mayor, realizar pequeñas actividades como ejercitar su mente, realizar crucigramas, hacer ejercicios matemáticos, lo va a ayudar. Si es un niño, que también se ve los episodios depresivos en niños, también tiene que haber esa estimulación. Y en las personas, por ejemplo, ya de un rango de edad entre 18 a 50 años, o sea, tienen que también potenciar ello a través de la lectura, a través de los ejercicios, o sea, de los cálculos. Wow. Es un proceso en forma interesante. O sea, esa, digamos, rehabilitación ¿le llamó, ¿cómo le llamó? ¿Neurocognitiva? Cognitiva. Ya, neurocognitiva, la cognitiva, implica entonces que la persona, para decirlo en palabras sencillas, empiece a usar su cerebro.
Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una muerte neuronal, sabemos de que, excepto algunas pequeñas células del hipocampo, las neuronas no se dividen. O sea, no es como otras partes del cuerpo. Entonces, al morir esa neurona, las neuronas que están alrededor tienen que cumplir esa función. Y para ello tienen que generar nuevas conexiones. Y eso es lo que se llama la neuroplasticidad. Lo que se busca a través de ello es la neuroplasticidad. Muy bien. Además de eso, además de estos ejercicios, y obviamente que tienen que socializar, se les recomienda socializar mucho porque ahí también funciona mucho el cerebro cuando uno conoce gente, está en diversos grupos. ¿Qué otra cosa se le dice al paciente? ¿Qué más debe hacer? Es muy importante también la parte psicoterapéutica. ¿Por qué? Porque una persona, o sea, la psicoterapia es un conjunto de herramientas que se le entrega al paciente como para que tenga emociones normales, pero que sean racionales, proporcionales, por así llamarlos, ¿no? O sea, sentirse triste cuando esté justificado, por ejemplo, ¿no? Pero a veces el ser humano tiene mucha tendencia a ser ansioso por un futuro catastrófico que finalmente nunca sucede. Por la nada, exacto. Como y dicen, esos pequeños eventos que estamos hablando, esa ansiedad, también te está produciendo apoptosis, o sea, muerte neuronal. O sea, al final todo se va dando un conjunto, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, usar el cerebro y seguir con las sesiones de psicoterapia, es lo que usted nos dice regularmente, ¿verdad? Muy bien. Y obviamente estoy seguro que también dan indicaciones de estilo de vida general, la actividad física diaria, la alimentación saludable, ¿verdad? El bienestar físico, que es importante. Doctor, ¿qué se le dice al paciente? Señor, mire, ojo, no haga estas cosas. ¿Cuáles son los no de la recuperación? ¿Hay o no? Definitivamente, ¿no? ¿Cuáles son? Se les recomienda no consumo de sustancias y no consumo de algunos medicamentos, principalmente por problemas que pueda haber. Por ejemplo, muchas personas tienden al uso y eso es un problema que se ve acá a nivel del país, el uso de las benzodiazepinas. El diazepam, el clonazepam, todo ese tipo de medicamentos. Exactamente. Justamente estaba leyendo un estudio y en Estados Unidos 12% de usuarios, o sea, de prevalencia de usuarios de benzodiazepinas. Y acá en el país lo que se está viendo es de que eso está doblándose, y fuera de que se está doblándose, el 50% son recetadas por médicos y el 50% son automedicadas. Mire, pues, ¿por qué motivo no deben usarse estas benzodiazepinas en un paciente que se está recuperando de la depresión? Porque se ha visto que en las revisiones sistemáticas se ha visto que el uso nocivo de las benzodiazepinas produce mucho deterioro cognitivo. Por eso lo ponen y lo clasifican como de mucho riesgo en los adultos mayores. Este es un mensaje muy importante entonces para nuestros oyentes. Señor, señora, si usted está en tratamiento de depresión, ya pasó el tratamiento y alguien de repente le ha dicho, tómate tu diazepam para que te tranquilices, eso te va a ayudar. Acaba de escuchar usted que eso no se hace porque eso le puede provocar un deterioro en el número de sus células cerebrales, las neuronas. ¿Qué otra cosa no debe hacer el paciente, doctor? Algo muy parecido a las benzodiazepinas, porque actúa ahí mismo, en esa parte del cerebro, en el consumo de alcohol. El consumo de alcohol no es recomendable en cantidades mayores, porque justamente también va a aumentar el deterioro cognitivo y no va a mejorar. No medicamentos, no sustancias, alcohol, drogas, obviamente. Eso es lo que se le da de indicaciones, ¿verdad? No a la automedicación. Muchos pacientes, por ejemplo, que yo he tenido en la consulta, dejan la medicación, se comienzan a sentir de nuevo mal por cualquier situación, digamos una tristeza vital, normal, y toman una sertralina o toman otro antidepresivo pensando que es un medicamento para la felicidad, lo cual es un error. Entiendo. Qué importante. Qué importante entonces no automedicarse, no usar medicamentos de tipo benzodiazepinas, no usar sustancias, y las cosas que hay que hacer, el socializar, el usar el cerebro, el salir a la sociedad porque ha estado quizá por su depresión recluida y no ha salido con las demás personas. Qué interesante. Y también una de las cosas en las que yo haría énfasis, que también usted le acaba de hablar, es sobre el ejercicio. Porque el ejercicio lo que te libera son unos opioides endógenos que se llaman las endorfinas. Te dan una sensación de bienestar que al final baja mucho la ansiedad.
Importantísimo el ejercicio, efectivamente, doctor, la alimentación saludable, es decir, el volver a la vida. Ya ustedes han hecho lo posible con la psicoterapia, con los medicamentos, de volver a la vida a la persona en depresión. La persona ahora debe continuar en ese carril de regresar a la vida, alimentándose bien, haciendo actividad física y teniendo cuidado con las recomendaciones que nos ha dado. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas Muy gracias a agradecido. ustedes.